Meus amigos, estamos retornando aqui do nosso estúdio do atualidadesdodireito.com.br, um evento que é promovido tanto pelo Atualidades como pelo nosso Instituto Avante Brasil. Estamos retomando e aqui recebendo nesse instante nos nossos estúdios o professor Silva Sanches, que é autor deste livro fantástico, extraordinário, que é a expansão do direito penal. Estamos justamente nesse instante falando dessa expansão, o porquê do livro. Ele então já no ano 2000 já tinha captado que o direito penal estava se expandindo, seja com novos tipos penais, seja com antecipação da tutela que por meio do perigo abstrato, antecipando em termos de penas, em termos de uso da prisão e também agora em termos de expansão da própria teoria do delito. É isso, então, aqueles velhos conceitos, conceito de omissão, ação, dolo, culpa. Então, cada vez mais vai se estrangulando esses conceitos ou ampliando esses conceitos de tal maneira que vai permitindo que tudo seja criminalizado. É mais ou menos essa tendência, Silva? Sí, creo que se puede afirmar esta idea. Se puede afirmar que la teoría del delito sufre una presión y esa presión proviene en buena medida de la pretensión punitivista. La pretensión punitivista exige categorías que en principio sean capaces, puedan proporcionar a los jueces instrumentos que permitan la aplicación de los tipos penales expansivos. Y, en efecto, a partir de esa idea, la dogmática de la teoría del delito ha ido produciendo teorías que, efectivamente, en algunos casos, constituyen una perfecta estrategia para la ampliación de la intervención del derecho penal y la ampliación de los límites de la punitividad del Estado. Yo creo que en este punto las cosas no se pueden manifestar de forma categórica. Hay una dogmática que sigue manteniendo posiciones más restrictivas, hay una dogmática que sencillamente trata en este momento de legitimar cualquier expansión aplicativa de cualquier categoría, y hay posiciones, yo modestamente trato de situarme en un punto medio en el que los conceptos puedan tener una capacidad aplicativa también a nuevas realidades, a nuevas situaciones, pero que se mantengan dentro de lo que he denominado la no desnaturalización. Los conceptos pueden experimentar la normativización, esto es, su adaptación según criterios jurídicos a nuevas situaciones, pero no pueden desnaturalizarse. Trato, de nuevo, de situarme en un punto medio entre una postura clásica y no receptiva del avance dogmático, una postura, digamos, naturalista, pero también intento mantenerme distante de las posturas normativistas extremas que vacían los conceptos. Ejemplo, en términos muy característicos, ¿qué es el dolo en este momento? Para una posición, el dolo es un estado mental, psicológico, cognitivo y volitivo, donde se constata conocimiento y voluntad. Primera posición. Para la otra posición extrema, el dolo es una forma especialmente grave de infracción del deber de conocer. Por lo tanto, cualquier error imputable al propio sujeto, a su culpa, se convierte en dolo. Creo que estos son los dos extremos inaceptables. El primero, porque la concepción reduccionista psicológica naturalista del dolo impide entender un fenómeno como el propio dolo eventual. El dolo eventual no puede reducirse a una manifestación estrictamente intencional, porque el sujeto puede decir, yo confiaba en que el resultado no se iba a producir, por lo tanto no obré dolosamente. Se convierte en una estrategia absolutamente limitadora.
pero no es posible afirmar que siempre que el sujeto, teniendo el deber de conocer, omitió asegurarse de las consecuencias de su acción, ha obrado dolosamente. Por lo tanto, el concepto de dolo tiene que encontrar un punto medio entre estos dos extremos. Y esto que se puede afirmar del concepto de dolo, se puede afirmar del concepto de omisión. Igualmente, las posiciones de garantía se pueden entender en un sentido muy clásico naturalista, de nuevo, en posiciones muy fácticas, dominio, posiciones que den lugar al dominio del sujeto sobre el curso causal, o puede entenderse en términos absolutamente normativos, una posición institucional de deber. De nuevo, el punto medio. En la autoría podríamos afirmar exactamente lo mismo. Una autoría muy clásica, vinculada al dominio del curso causal, en términos de Welsel, por ejemplo, una autoría moderna, extremadamente normativista, que dice que es autor cualquier sujeto que tiene un protagonismo decisivo, en medio, de nuevo, in medio virtus. Yo soy bastante aristotélico. Caminho do meio, não é? Como dizem os budistas Sim, também, não? sim. É interessante isso. E até que ponto, professor, a crise mundial influencia que o poder regulatório se transforme em algo potenciador das novas formas de criminalização? Sí, hombre, estamos viviendo un momento muy complejo. La crisis financiera internacional se puede entender básicamente de dos maneras. La primera es una crisis sistémica, es una crisis estructural, nadie es responsable. No hay ningún sujeto que sea responsable. Es un problema del sistema capitalista que nos ha conducido hasta esta situación. Por lo tanto, ninguna responsabilidad. La otra posición extrema, que en Alemania está abanderando el profesor Schünemann, es decir, en la crisis económica hay responsables concretos que están actuando en términos de criminalidad organizada. Claro, si hablamos de que la crisis económica es posible atribuirla a una serie de sujetos, básicamente, en el caso, la opinión de Schünemann, toda la estructura bancaria y financiera, los altos poderes bancarios y financieros, que para beneficiarse han promovido toda una serie de estrategias en perjuicio de las naciones, en perjuicio de las estructuras políticas de los países y para beneficiarse exclusivamente, entonces se promueve una estrategia de criminalización. ¿Qué ha ocurrido? Pues que efectivamente la crisis financiera internacional está dando lugar a que los delitos, por ejemplo, el delito de estafa, por ejemplo, el delito de administración desleal, estén experimentando en los últimos 5 años aproximadamente una expansión conceptual, de tal manera que se afirme, por ejemplo, un ejemplo concreto, que la estafa imprudente, culposa, tiene que ser punible, la estafa culposa. Es decir, que en situaciones de riesgo en las que una parte no informa por completo a la otra en términos de cuidado debido de cuáles son los riesgos existentes, debe ser sancionada por estafa, también imprudente, para lo cual se utiliza la cobertura de un dolo en sentido lato, sentido amplio. O en la administración desleal, expandiendo los deberes institucionales de los administradores de las entidades financieras, se amplía también el ámbito de la responsabilidad. De nuevo, otras infracciones de disposiciones administrativas regulatorias tienden a criminalizarse, porque si la crisis financiera es criminalidad organizada, entonces debe reaccionarse con los instrumentos del derecho penal. Interessante, porque também agora, então vamos analisar isso, Silva, do ponto de vista criminológico, porque com todo este movimento punitivista contra as pessoas que poderíamos dizer da classe de cima, economicamente bem, nós não podemos mais explicar isto do ponto de vista criminológico só com as velhas teorias
do movimento da lei e da ordem, muito menos tolerância zero, porque tolerância zero é contra os pobres miseráveis, nem tampouco com as velhas teorias, por exemplo, lá de von List, da inocuização, que você traz muito bem, trata deste livro, que significaria levar para a cadeia e colocar as pessoas aí, isolar as pessoas da sociedade. Nada dessas velhas teorias criminológicas ou político-criminal não explica mais isso daqui. Não. Então, onde que nós encontraríamos um elo criminológico para explicar esses movimentos todos? En mi opinión, la cuestión es la siguiente. Y en otro libro, precisamente en la aproximación al derecho penal contemporáneo, ya planteaba algunas ideas en este punto. En la aproximación yo constataba que efectivamente hay una posición criminológica clásica que es una posición que trata de fundamentar el ingreso en prisión de los sujetos clásicamente destinatarios del derecho penal, que son las personas de clase baja, las personas que tienen ingresos económicos limitados. Esa es una posición clásica de la criminología etiológica, más convencional, más conservadora, etc. Frente a esta posición criminológica surgió el garantismo, que de nuevo se trataba de teorizar en la aproximación al derecho penal contemporáneo. Pero ¿qué ocurre? Que la posición garantista surge como una respuesta estrictamente político-criminal y jurídica a la criminalización de base etiológica con base en la criminología clásica. Sin embargo, algunos autores garantistas se convierten por el paso del tiempo y ante la constatación de la criminalidad económica, se convierten en defensores de la criminalización de la persona de clase alta. Quiero decir, plantean algo parecido a lo que sucedió en Italia en ciertos ámbitos en el uso alternativo del llamado uso alternativo del derecho. Es decir, pretendieron fundamentar desde una criminología crítica que por un lado no se castigara o no se castigara, se despenalizaran pequeños delitos como el hurto u otros delitos propios de la criminalidad clásica, pero en cambio que el derecho penal interviniera para hacer justicia contra los poderosos. Delitos de los desposeídos deben ser despenalizados, pero vamos a fundamentar criminológicamente la sanción de los delitos de los poderosos. Un sistema de doble baremo, de doble nivel de análisis. ¿Qué ha ocurrido? Que muchos autores garantistas se han encontrado ante una paradoja. La paradoja de que pretenden reducir el derecho penal por una parte y hacer crecer el derecho penal por otra parte, por el ámbito de la criminalidad económica. Su mensaje no ha sido recibido por la opinión pública de forma clara, porque era un mensaje difícil de transmitir. ¿Y qué ha hecho la opinión pública? Ha mantenido la visión criminalizadora clásica, ley y orden, tolerancia cero, etc., y al mismo tiempo ha recibido el mensaje de los criminólogos críticos contra los poderosos. Y en este momento vivimos una propuesta en los medios de comunicación, una propuesta criminalizadora masiva. Todos a la cárcel, ¿no? Todos a la cadeira. Esa es la idea, todos. Los desposeídos porque son peligrosos y molestan en la vía pública. Los otros porque, aunque no vemos muy bien cómo actúan, nos dicen que están perjudicando a los ingresos del Estado, están perjudicando la capacidad del Estado de producirnos bienestar. Al final, los medios de comunicación transmiten una imagen de multidelincuencia, todos son delincuentes, todos a prisión. Y creo que esa es una paradoja de la que nos va a costar salir, porque la opinión pública ya no entiende un mensaje garantista. Professor, eu recordo que Sutherland, na época da crise de 29,
né, cunha o termo criminalidade de colarinho branco, né, em que o inimigo do povo era o criminoso de colarinho branco. De uma certa forma, isso parece que também temos uma crise, que em alguns aspectos se assemelha à crise de 29, e de alguma forma também o inimigo do povo parece que renasce agora como o homem de colarinho branco, etc. etc. Né? Nesse contexto, qual seria então a melhor resposta, inclusive incluindo nessa problemática a questão das pessoas jurídicas? O que o senhor pensa? El problema de las personas jurídicas, yo creo, en términos de nuevo criminológicos, en primer lugar, yo creo que se enmarca perfectamente en este esquema. ¿Por qué? Porque lo que se ha transmitido, lo que transmite la doctrina criminológica, es que no es suficiente la reacción penal contra los directivos, contra los administradores de las personas jurídicas. En esta idea de lucha contra los poderosos, no basta con sancionar a personas físicas, porque a veces, en ocasiones puede ser muy difícil, por razones técnico-jurídicas, a pesar de la expansión de los conceptos, o por razones probatorias. Por lo tanto, la posibilidad de que el sistema esté completo, esté terminado, es introducir también como cláusula de cierre, como cláusula de contención, la responsabilidad de las propias personas jurídicas. Porque la persona jurídica, en tanto que empresa económica, que obtiene un rendimiento que está inspirada únicamente por el ánimo de lucro, se convierte en una institución peligrosa. Es un enemigo, en principio es un enemigo del sistema social, es un enemigo del conjunto de la población. Entonces, a la persona jurídica se le exige que actúe como policía de sí misma. Si actúa como policía de sí misma, entonces toleramos su existencia. Es decir, la idea es, empresa es un riesgo permitido, pero condicionado. Permitimos que haya empresas siempre que las propias empresas establezcan medidas de policía, de investigación, de reacción sobre sus propios empleados, sobre sus propios directivos, administradores. Creo que esto es lo que explica la idea. La empresa ya no es simplemente fuente de riqueza, es una realidad tolerada siempre y cuando no nos cause daños. Creo que es el cambio de percepción de la empresa. Isto, e para a gente encerrar esse bloco, professor Silva Sanches, hoje então a gente vamos concluindo que o inimigo hoje é o pobre, é o excluído, também é inimigo o poderoso e também é inimigo a pessoa jurídica. Sim. Ou seja, o direito penal do inimigo se expandiu, cresceu. ¿Isso é o direito penal de terceira velocidade, Silva? Sí, yo creo que en la práctica estamos ante, sobre todo en la opinión pública, la idea que ha penetrado profundamente es la idea de que el delincuente, que es una figura todavía poco concreta, porque todavía no se ha producido un juicio, ni una sentencia, ni una condena, el delincuente no merece nada. No tiene derecho a la presunción, el delincuente en abstracto, no tiene derecho a la presunción de inocencia. Por tanto, no se entiende que no haya prisión preventiva inmediata para todos. Tan pronto como se constata la sospecha de la producción de un delito y se identifica a un posible sospechoso, el argumento es: ¿por qué esperar a una sentencia, a una condena, si prácticamente, más o menos, ya sabemos que es culpable? Más o menos. Por lo tanto, prisión inmediata, prisión directa. Y esto es un ejemplo. La lesión, la vulneración de la idea de la presunción de inocencia. Las personas el mainstream, la opinión pública, no entiende las garantías. Este es el gran problema que en este momento
tenemos en el derecho penal. Las garantías político-criminales ya no se comprenden más, no se comprenden. Y entonces, efectivamente, cuando ya no entendemos las garantías, entonces estamos hablando del delincuente, sea el pobre, sea el rico riquísimo, o sea la persona jurídica, como un otro para el que no reconocemos nada. Entonces, esa capa de la población más o menos intermedia, que es la receptora de la prensa, que es la receptora de los medios de comunicación fundamentales, etcétera, se convierte en una fuente de legitimación de la criminalización que los partidos políticos toman como interlocutor siempre. Partidos políticos, medios de comunicación y capa intermedia de la población se convierten en un triángulo que se retroalimenta permanentemente y que es fuente de una criminalización, a mi entender, presente y futura de muy difícil contenção. Muito bem. Bom, precisamente raio-x perfeito, e o livro que eu estou escrevendo, Silva, de populismo penal midiático, na verdade, pode-se dizer, é como que uma continuação do seu livro de expansão, só que agora chamando atenção para este elemento novo da mídia, porque a mídia ela tem umas capacidades de formar a opinião pública, de descrever a realidade como ela quer, de influenciar também a própria produção legislativa. E, ademais, hoje vivemos outro problema grave: o poder político ele está praticamente inteiramente envolvido com crimes. Sim. É difícil um poder político hoje não ter crimes, e a mídia então usa isto como força de pressão e de contenção da classe política, que está na mão da mídia. Sim. Publica ou não publica, porque se buscar, praticamente encontra todo mundo com algum problema. Então, aí em síntese, a mídia cumpre um papel muito relevante nessa expansão do direito penal. Definitivo, definitivo, porque los media, por un lado, reinterpretan la realidad para hacerla comprensible a la población. A la población le resulta difícil comprender la complejidad. La realidad es compleja. Necesita una fórmulas simples que le faciliten la vida, entender la realidad. Los media reconstruyen la realidad en términos simples, esquemáticos, fáciles. Por un lado, media, población. Por otro lado, los media controlan los partidos políticos. Son poderes que permiten o no a los partidos políticos en función de lo que los partidos políticos están dispuestos a hacer de las sugerencias de los media. Un editorial de según qué medio de comunicación pretende imponer una determinada política a los partidos, porque sabe que tiene la capacidad de influir en muchísimos votos para ese partido político. Por lo tanto, reinterpreta la realidad y presiona a los partidos políticos. El resto son las elecciones. É isso daí. Pois muito bem, fantástico, fenomenal, amarrar todas essas coisas, né? Todas essas coisas, e ainda observar que a mídia ela não é uma empresa extraterrestre e do bem, só veio na Terra para fazer a bondade para as pessoas. Mídia é empresa, é dinheiro, é corporação econômica. Logo, por detrás também da mídia existe esse poder econômico. No fundo, é o poder econômico financeiro dando as coordenadas da nossa existência. É mais ou menos isso. Sí, ¿Eh? sí. Hay una película de James Bond, no me recuerdo en este momento el nombre, que habla de un empresario de comunicación que pretende elaborar la realidad antes de que la realidad se produzca. Esto creo que es una buena metáfora de lo que al final es la pretensión de los medios de comunicación, y es producir realidad, ya no interpretar, ya no transmitir realidad, sino producir realidad. Existe. Fantástico, mas muito bom, fenomenal. Por aqui vamos ficando então com nossas tertúlias criminológicas e convidando você
para nos acompanhar aqui no atualidadesdodireito.com.br e também no Instituto Avante Brasil. Estamos semanalmente com um tema em debate, em discussão e trazendo professores como o Silva, fantástico e com tantas informações extraordinárias. Pois, nos vemos. Acompanhem, estamos juntos. Avante, avante.